Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Rompiendo Paradigmas en esta emisión del 15 de julio, compartiendo nuevamente micrófonos y pantalla con Juan José Toral. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, miércoles, qué buena onda, mitad de semana, ombligo de semana. Ombligo de semana. Y ahora, como habíamos platicado y dicho, vamos a comentar y hablar sobre lo que hasta estas semanas han sido las consecuencias de haber tomado la crisis sanitaria como se tomó desde que nos enteramos que existía la pandemia que venía a México del COVID-19 y de los muy lamentables resultados que hemos tenido, tanto en cuestiones de contagios, decesos y, por supuesto, de la implicación económica que es también muy grave y que ha sido justamente una de las cosas que han empeorado la situación y el panorama. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño análisis y un recorrido rapidísimo por el desenvolvimiento de esta crisis, de esta situación, desde que nos enteramos para poder tener esto. Y yo no sé, amigo, desde cuándo tengas tu registro de estas cosas. Yo me acuerdo que en octubre del año pasado escuchaba ya en las noticias el surgimiento de la cepa y Sí, me llamaba la atención que poquito después decían que ya estaban en cuarentena toda una ciudad, que entonces yo decía ser un pueblo, pero bueno, cuando oía que había 400,000 personas en el pueblo, pues por supuesto que me di cuenta que el asunto era grande, pero la verdad, jamás, en ese momento, jamás creí que pudiera llegar a México y a tener estas implicaciones. bueno, yo también, como tú, tuve conocimiento. Yo, te voy a ser honesto, yo no fue en octubre, fue en diciembre, y fue cuando en una provincia, Wuhan, que todas las provincias en China son enormes, o sea, Y es que enormes, por eso el nombrecito de provincia parece que es un pueblito. Son pues gigantes. nos platicaban que en un mercado de consumo animal, para entender un poquito el contexto, en China, en unas épocas pasaron muchas hambrunas, entonces el mismo gobierno dio oportunidad, si lo puedes llamar así, de que las personas comieran animales del hábitat de sus entornos. Entonces, por eso en particular los chinos se comen todo lo que camine, o sea, absolutamente todo. Dentro de ese todo, nos informan que hay, como en muchas provincias en China, mercados donde venden alimentos vivos. ¿Qué es esto de alimentos vivos? Bueno, en un mismo local están chivos, vacas, perros, X variedad de animales, y entre esos indican que hay murciélagos. Entonces, este virus, al parecer, nos indicaban en ese momento, todavía sigue esa teoría abierta, de que el virus del COVID-19, que es un primo del COVID-SAR, que ya les había dado, ese tipo de enfermedades da mucho en Asia por ese tipo de cosas, sin mayor preámbulo. En ese mercado comieron animales infectados de este virus. Lo que pasó de ser una epidemia local de una cierta zona, de repente la Organización Mundial de la Salud nos dice que se está convirtiendo en una pandemia. Y en una pandemia porque está verificando que este virus en particular tiene una alta y fácil transmisión en el ser humano. Entonces, para ya remontarme al México, pues de repente ya empiezo a saber que vienen unas personas de un lado de Aspen, California, de Aspen, Colorado, y otras de Italia, y que en ese momento se empiezan a detectar los primeros casos importados del SARS-CoV-2 COVID-19. Y en ese momento te pones a ver, caray, bueno, ya cruzó el charco, y ya para ese entonces empezaban los brotes masivos en Europa, principalmente en España, Italia, Portugal, Alemania, etcétera. Para entrar de lleno al tema de México, la primera imagen que yo tuve fue que presentaban a un subsecretario, Hugo López-Gatell, porque el secretario, por su edad y por lo que tenía que hacer,
Si me preguntas quién es el secretario de Economía, lo voy a decir al final, pero se los dejo de tarea. Nadie lo sabemos porque no sale. Sale el subsecretario Hugo López-Gatell, de entrada, una persona, diría mi abuelo, de buena pinta, se ve bien el muchacho, se ve que conoce, y diría, para ser torero hay que parecerlo. De buen trato, de buen diálogo, una voz que se presta a transmitir mucha paz y tranquilidad, y dentro de lo que lo empiezo a conocer, alguien que al parecer sí sabía del tema, y nos empieza a decir un 11 de febrero que se están detectando brotes en diferentes áreas del mundo y que seguramente México no iba a poderse escapar de esto, pero que no tuviéramos miedo porque desde las estadísticas que tenían en ese momento, era como una influencia, que te iban a dar síntomas leves y que la mayoría iba a salir. Hasta ahí me quedo como inicio, amigo. Me parece muy bien, querido Juanjo. Justamente por las mismas fechas, para el 28 de febrero, tenemos la primera declaración al respecto e importante de nuestro presidente, en la que, por supuesto, todo lo que voy a decir es citado de las mañaneras. En Sí, todas las claro. declaraciones son de las mañaneras. Un par de declaraciones de las que hace el fin de semana, pero pues finalmente son sus únicos medios de comunicación oficial. Pero el Sí, 28 de febrero dice López Obrador, no nos van a hacer nada las pandemias. Tenemos la capacidad para enfrentar esta situación. Cuando está sí. diciendo eso, yo estoy esperando que tenemos capacidad para enfrentar, no se refiere únicamente a la cuestión de salud, que ahora veremos esta parte de las camas y de las maneras que tienen de sus mediciones y de sus determinaciones para, ahora ya vimos que quitaron los semáforos, pero durante cuántas semanas el semáforo estaba implicado por localidad, por comunidad, por estado, por región, en cuestión de la disponibilidad de camas, y que bueno, ya vimos que no sirve de nada tener disponibilidad de camas porque No, ya disponibilidad de camas y los muertos seguían aumentando, pero la capacidad tenía que ver con enfrentar una situación económica a la que se iba a enfrentar el país y principalmente la gente más vulnerable, los pobres, ante un cese y un confinamiento de así es, actividades económicas, ¿no? así es, Y no pasó mucho, el 3 de marzo, 4 de marzo, el presidente dijo, hay que abrazarse, no pasa nada, nada de no tener así es. distanciamiento y etcétera. Y poquito después, el 17 de marzo, sacó sus famosos detentes, sus estampitas diciendo que no tenía ningún problema. Sí, sí, Y sí. el 21 de marzo, 2 días antes de que se declarara oficial la cuarentena, es decir, que vamos a detener actividades esenciales y que todo el mundo se confine en su casa, 21 de marzo, el presidente dijo, no dejen de salir, sigan consumiendo, coman en las fonditas, ¿no? Hasta ahí tenemos estos asuntos marcados por el presidente. Y déjame hacer referencia a otras frases y comentarios de López-Gatell. Sí, El, sí, sí. el 17 de marzo, también antes de que, de que se declara la cuarentena total, casi sería mejor que padeciera coronavirus, que usted se contagiara porque de todos modos se va a contagiar, pero lo más probable es que se vaya a recuperar y que va a quedar inmune, decía, ¿no? Es decir, Así él es. estaba ya proponiendo que hubiera este asunto de la inmunidad de rebaño, que también ya vimos que no funciona, y ahora explicaremos por qué no funciona la inmunidad de rebaño, y menos en nuestro país. Y al otro día dice que la fuerza del presidente es moral y entonces él no va a poder contagiar a la gente y él tampoco se va a contagiar por eso. Eso lo dijo el 16 de marzo, un lunes de día festivo que veíamos cada vez más cercano no regresar a actividades, a empezar a Sí, suspender primero clases, después algunas oficinas, trabajos, empezar a llevar el trabajo a casa, cerrar centros comerciales, cerrar restaurantes, cerrar
oficinas que no fueran indispensables que estuvieran trabajando. Y henos aquí hoy. Ahora veremos un poquito de números. Sí, el punto aquí, amigo, es que en el lapso que tú estás platicando, de enero a marzo, nosotros también ya sabíamos por diferentes medios de comunicación que en Wuhan, donde fue el brote, ya habían cerrado, ya habían hecho un primer confinamiento las gentes o la gente, y ya estábamos viendo más o menos de qué tamaño era el virus, pero también teníamos datos de Corea del Sur y de Japón que fue, para mí Japón, paréntesis, es la representación máxima de la civilización a la que debemos de llegar como sociedad, amigo. Entonces, empezó a hacer confinamientos programados. ¿Qué quiere decir esto? Japón nunca estuvo en el lapso de su pandemia, nunca paralizó toda la economía, nunca. Cerraron, eso sí, espacios cerrados, y algo que me atrevo a comentar porque va a salir a relucir en un futuro, tanto China como Corea del Sur, como Japón, como países asiáticos que están muy acostumbrados, perdón por utilizar esa palabra de acostumbrados, a tener ese tipo de epidemias, tienen la cultura del uso del cubreboca. Entonces hicieron el cubreboca de uso obligatorio y el gobierno suministró de este elemento, de este insumo, de esta herramienta a todos sus habitantes. Para ese entonces, también ya estábamos empezando a ver, amigo, los brotes y las consecuencias reales de este virus en España, Y en en Italia, Italia, en Alemania también, aunque no es tan Alemania, grave, pero sí. y empezaba en Gran Bretaña. Pero desde las primeras conclusiones que empezaron a salir es que era un virus que atacaba a todos en particular, pero que tenía un mayor efecto a personas con enfermedades de comorbilidad o con insuficiencia, o personas de edad avanzada. De inicio se pensaba arriba de 60 años. ¿Y qué empezaron a hacer estos países? Estamos hablando de que tanto España, Italia, pues creemos nosotros, son civilizaciones más avanzadas culturalmente hablando, hicieron por ley el que te quedaras en cuarentena, habiendo multas severas y también recorridos de militares y policía en sus países, porque empezaba a haber una sobresaturación en sus hospitales y empezaba a haber una letalidad elevada, particularmente de personas de la tercera edad. Y aquí, a la par o paralelo, el subsecretario Hugo López Gatell, de las muchas veces que le preguntaron si era necesario utilizar cubrebocas, él nos decía que no había estudios que demostraran que era una herramienta básica de prevención. Y su principal argumento, amigo, era de que el virus era un virus pesado, era un virus que si tú hablabas, su distancia máxima podría ser hasta 1,5 metros. Entonces, su herramienta más poderosa fue el empezarnos a invitar a confinarnos en casa y, y empezar a implementar un programa que lo llamaron, nos denominaron sana distancia, amigo. Y es que, ¿por qué estamos dedicando estos 15 minutos de hacer un recuento de puntos importantes, Juan José? Porque hoy estamos al borde, estamos rebasando en la línea de los 35,000 decesos, Así es. cuando justamente el subsecretario López Gatell dijo, también por más o menos 21 de marzo, tantito antes, que los muertos en México iban a llegar máximo a 6,000, que no Así íbamos a es. poder pasar los 6,000 y que
el 19 de abril se iba a acabar la gravedad, es decir, que el 19 de abril iba a ser el punto más alto, después no íbamos a tener problemas, pero además quiero decir que el 21 de marzo el presidente también dijo que el gobierno había estado preparado desde hacía 3 meses para esto. Así es. Esto es gravísimo porque lo único que nos está denotando y nos está diciendo es que ha habido un pésimo, pésimo manejo de la crisis, un pésimo manejo del asunto que por supuesto no tenían ni siquiera 2 días de haber estado manejando la situación. Esto de que llevaban ya 3 meses preparados es completamente mentira. Ni siquiera Sí, sabía cómo se encontraban las cosas. Eh, Hoy, después de solo 4 meses, amigo, la conclusión que podemos tomar es que el virus no solo afecta a cierto porcentaje con problemas de enfermedades crónicas, sino que puede afectar a cualquier persona y que cualquier persona se puede complicar y puede morir. Pero creo que lo más grave es que la muerte de las personas ha demostrado que es rapidísimo. Es decir, la persona que haya durado más desde que se le detectó la enfermedad con síntomas a que murió, finalmente es rapidísimo en comparación con otras enfermedades. La prueba es que en sí. realidad tenemos 4 meses con 10 días de que se haya declarado el primer caso en México y tenemos 35,000 y más o menos muertos al día de hoy, lo cual pues evidentemente marca un problema tremendo. Hoy el presidente, después de decir que estábamos listos, que teníamos todos los recursos, que se llevaban 3 meses, que no nos asustáramos y que no tenemos nada, la única culpa a la que le está echando él con todos los seguidores es que nos dejaron un sistema de salud colapsado, que los Así sexenios es. anteriores lo habían dejado. Y perdón, discúlpeme, pero hay dos cosas que yo quiero decir de esto. Primero, es que probablemente el sistema de salud estuvo colapsado en los sexenios anteriores, pero estaba funcionando y estaba dando atención y tenía medicamentos y tenía todo, cosa que hoy no tiene. Y Así segundo, es. ya van 19 meses de que se tomó posesión del gobierno, ya es para que en esos 18 meses, 19 meses, se hubiera tomado acción y se hubiera solucionado el colapso del sistema de salud. Híjole, amigo, yo me uno si lo puedo tomar, a ese reclamo o a esa conclusión en este corte de caja. Para mí, para empezar, amigo, hablar de este tema realmente se me hace muy difícil porque detrás de esto estamos hablando de vidas humanas, amigo. Estamos hablando de dolor, de gente que ha perdido seres queridos y que por desgracia, poco a poco lo vamos viendo más cercano a nuestros círculos más íntimos. Creo que de enero a la fecha, cuando a mí me preguntaban, ¿conoces a alguien del COVID? Y te voy a ser muy honesto y perdón por lo que voy a decir, yo dudé muchas veces de esto y yo llegué a creer que era un plan macabro de alguien de la economía mundial para, para beneficiarse a algunos pocos o para que la economía mundial manipulara de cierta manera ciertos ángulos. Pero conforme va pasando el tiempo, me estoy viendo, pues, de casos más cercanos, donde ya no estamos hablando de que se enferman las personas, sino de que llegan a fallecer. Entonces, regresando al tema que tú comentas, es correcto. La verdad es que los gobiernos anteriores sí dejaron muy mal todas las instituciones financieramente, pero aquí el problema, amigo, por desgracia para los mexicanos y en particular para el presidente López Obrador, es que a él en particular lo agarró muy mal parado. Lo agarró mal parado porque todos los recursos que se tenían para diferentes índoles, entre ellos de desastres naturales, o en este caso para desastres de salud, los empezó a desviar para cosas importantes para él.
¿qué pasa? Llega esta pandemia y lo que era un seguro de salud que cubría la seguridad de toda la población, él lo transforma en INSABI y al transformarlo en el INSABI, hace recortes, pero dentro de esos recortes hace recortes de medicamentos. Entonces, aquí, amigo, por desgracia, se está juntando que la gente que aparte está muriendo en hospitales, hay mucha gente que está muriendo en sus casas o porque no las aceptan por diferente índole de que no hay médicos o no hay camas o no quieren recibirlos por estrategia del gobierno de que si llegas con síntomas y no graves, te regresan a tu casa cuando está comprobado que los que llegan con síntomas, y por desgracia tengo que dar esta cantidad, cuando tú llegas a un hospital para que tú tengas uso de los respiradores, el 45% que lo inducen ya no va a abrir los ojos, amigo, ya no va a volver a ver a sus familiares. 45% los ingresan, es altísimo, pero muchos de ellos no los ingresan por no tener síntomas y se agravan en sus casas y mueren en sus casas sin medicamento. Pero ahora, yo he insistido en este tema y viene a colación nada más, es qué grave que dentro de esta situación tampoco le puedas dar por la misma situación de que hay saturación en los hospitales y que hay una probabilidad enorme de que quien ingrese se pueda contagiar, de que no puedas recibir a enfermos, entre ellos de cáncer. Y entre esos enfermos de cáncer están niños que están muriendo a la par de esta situación. Entonces, para terminar mi participación en este bloque, es triste ver que dos personajes, como lo son López Obrador y Hugo López-Gatell, por atraer los reflectores y me imagino yo sacar provecho político, no se imaginaban el costo ni la magnitud de esto, pero creo que se les salió de las manos. Tan es así, amigo, de que primero la culpa era de la gente obesa, de la gente con diabetes, que hay mucha en México, pero que llevamos años sabiendo esta realidad y que no ha habido políticas de salud para implementar este problema, para resolver este problema. Después, el problema ya era de las cifras engañosas de los periódicos internacionales que quieren a toda costa manchar este gobierno. Y terminamos, apenas el fin de semana pasado, amigo, indicando que la culpa de que ya no se va a llevar un semáforo es de los gobernadores por no alimentar la base de datos con tiempo. Bueno, Entonces, y de la gente, ahora la culpa bueno, es de la gente. es que esa iba a ser parte de mi conclusión, pero la adelanto. No, no. O sea, realmente ya al final es culpa tuya, amigo, y mía. Pero si estás teniendo 2 meses por lo menos, yo insisto con esto, no es lo mismo hacer pruebas cuando tienes a 50 ya detectados de COVID a cuando ya tienes 260,000 contagios. O sea, es brutal. Ahorita ya no puedes, sí puedes, pero es muy costosa y ¿a costa de qué harías eso? Vidas, dinero, economía. Al final, esto, por desgracia, amigo, se salió de control y desde mi punto de vista ya dejaron todo en manos de la sociedad y los que crean en Dios en manos de Dios. Yo, por supuesto, creo en Dios, pero esta situación es lo que es de Dios y lo que es del hombre es del hombre, y creo que mucho pudo haber hecho este gobierno para no llegar a los números de ahorita, que, ojo, amigo, son números que él mismo indicó al Washington Post, el subsecretario Hugo López-Gatell, tendrían que multiplicarse por lo menos por 3. Entonces todo pinta para que terminemos en un tercer lugar muy deshonroso, porque estamos hablando de vidas humanas, amigo, de mayor
mortalidad y defunciones a nivel mundial. Justo, amigo, pues ahora decías muy bien que el fin de semana pasado se determinó ya no tener semáforos. En México los semáforos estaban supeditados a la disponibilidad de camas en los hospitales. Pero antes de esto, se hablaba de fases y a nivel Así es. mundial se hablaba de una fase uno, fase 2 y parecía que conforme iban avanzando las fases, la situación se agravaba, ¿no? Y entonces la gente estaba preocupada porque si pasábamos a fase 2 o fase 3 y la realidad es que entre la fase uno y la fase 2 se encontraba la peor parte de la epidemia y de la crisis, y cuando pasaban a fase 3 significaba que la curva ya iba para abajo. Así es. Cuando en México se decidió pasar a la fase 2, la fase 2 tenía que ver justamente con esta relación de camas disponibles para atender a los enfermos y muy particularmente por el número de camas de terapia intensiva, es decir, que contaban con ventiladores para los Sí. pacientes que se iban a grabar y que entonces iban a ser intubados, que como bien dices, hoy nos ha demostrado la realidad, por lo menos en México, que un gran porcentaje de estos intubados probablemente no puedan salir adelante. El asunto es que conforme pasaban estas situaciones y las disponibilidades de camas estaban, veíamos pues una cantidad impresionante de personas afuera de los hospitales esperando a sus familiares y el número de muertos iba ascendiendo. Tanto así que pues muchas veces en el mes de abril, mayo sobre todo, veíamos espectáculos dantescos, escenarios horribles en los patios de algunos hospitales y en las funerarias de pilas y pilas de cadáveres y de cajas para ser cremados porque había un número de incremento grande. Y sin embargo, el incremento no había sido tal como lo estamos viendo ahora. Y nos estaban pasando a este número de fases, cuando de repente se decidió en México ya no hablar de fase y convertirlo a semáforos. Y entonces los semáforos, pues aparentemente estaban en el punto más alto que era el rojo y de repente decidieron bajarlo al amarillo, hablando justamente de los asuntos que tenían que ver con la disponibilidad de camas. Pero la pregunta era, ¿por qué si hay disponibilidad de camas, el aumento en la cifra de personas que morían aumentaba? Y esto nos indica justamente dos cosas que bien dices. La primera es que cuando llegaban a los hospitales no se les daba la atención porque alguien en el hospital en admisión que no es médico, sino que obedece más bien a una función administrativa, determinaba que si no tenías los síntomas suficientes te tenías que regresar a tu casa y estar ahí. Lo cual llevaba al punto número 2 o a la segunda opción, que es que la gente no alcanzaba a llegar al hospital y se estaba muriendo en su casa, ¿no? Esto está indicando que no hay una atención médica adecuada. Así es. Espérame, y quiero aclarar esto, no hay una atención médica adecuada no por los médicos, ¿ok? O sea, los médicos están dando todo, se están dando a sí mismos en una manera impresionante, y cuando digo se están dando a sí mismos, es literal, porque se estima que hay alrededor de un 50% de médicos y enfermeras que están contagiados, hospitalizados, y de ese un gran porcentaje se encuentran intubados porque han sido contagiados en el campo de batalla. Y ya fallecieron algunos. Y muchos, por supuesto, fallecieron porque no tuvieron los insumos correctos para protegerse y para atender a los enfermos, porque, y aquí no tiene nada que ver que el sistema haya colapsado en los sexenios anteriores, este gobierno, esta administración y esta función pública no está dotando de recursos a los médicos ni a los hospitales. Entonces, cuando no hay esta posibilidad de atenderlos, porque no hay, entonces, este sistema de pensar en camas disponibles que tanto presumía el doctor López-Gatell no funciona para nada. Y el otro punto que ya lo comenté yo también en un programa anterior es en el momento en el que se tenían que haber hecho las pruebas de detección para en ese momento detener y parar y que no tuviéramos que llegar a estos números que estamos, no se hicieron porque hacerlas significaba
que les teníamos que dar incapacidad a estas personas que salían positivas y entonces los recursos que se iban a destinar a esto no había. ¿Por qué? Pues porque el señor López Obrador decidió retirar los fondos de pensiones, del Seguro Social, de Fondo de Desastres y de un montón de programas para dedicárselos a los programas sociales que, amigo, están siendo completamente desviados y utilizados en quién sabe qué cosas, porque no se ha encontrado a dónde van a parar, pero sí hay un estudio que se encuentra publicado y además está en la página de la transparencia del INAI, que dice que solamente el 4% de las personas que se encuentran en el padrón de programas sociales están recibiendo realmente su programa y el resto o no existen o son fantasmas o no están recibiendo nada. ¿Y a dónde se está Sí, yendo todo ese dinero? no, bueno, mira, es que al final, por desgracia, voy a hablar, como tú dijiste en un programa anterior, todos los políticos ven para su molino y no sé si sea válido o no, pero es algo recurrente. Pero aquí, por desgracia, México, voy a hablar en particular de México, ha hecho bueno, México junto con Estados Unidos y Brasil, que por coincidencia tienen a tres personajes populistas y nacionalistas, coincidentemente o no, no voy a andar en ese tema, pero en particular en México, por desgracia, estamos hablando de un primer impacto, y perdón por lo que voy a decir tan frío, en un primer impacto que se habla de la vida humana, que es lo más valioso que tiene cualquier ser humano, pero no menos importantes los que vamos a quedar vivos, y los que vamos a quedar vivos vamos a traer una carga en cuanto a malas decisiones que se tomaron anteriormente y que se van a ver reflejadas en desempleo. Y al haber desempleo, pues probablemente todo indica que van a elevarse los índices de violencia y delincuencia de cualquier ramo que le llames, y que al final, y lo más grave que yo veo, amigo, y es donde no le veo vuelta al asunto, en un país cada vez más polarizado, en alguien que defiende a ultranza decisiones de este gobierno que, en particular en cuestiones de salud, estamos saliendo reprobados. Estamos muy mal, y lo que fue el rock estar en un inicio de López-Gatell, para mí se me hace muy triste ver que una persona, pues probablemente con sus capacidades, al igual que todo el gabinete de López Obrador, se alineó a los ideales políticos de López Obrador, dejó a un lado su ética profesional y le dio más valor a lo político que a las vidas humanas, amigo. Entonces, lo que se viene, por decirlo menos, es brutal. Es brutal, y lo único que nos queda, amigo, y ahí sí vuelvo a lo mismo, es, pues carajo, ser responsables un poco. Yo todavía salgo a la calle y hay estadísticas de que el cubrebocas, el que quieras, el que quieras, eso, ese que te venden en 15 pesos o el N95, el más picudo que hay, ¿no? El que cada quien tengamos cubreboca disminuye la transferencia del virus o el contagio en un 75%. Por lo menos hay que hacer eso, amigo. O sea, la sociedad somos irresponsables también. Yo estaba viendo, tú que vives en la Ciudad de México, imágenes que yo no lo podía creer aquí en León, en donde primero abren el centro histórico, o sea, esa cosa se atascó en la calle de Madero, al grado de que tuvieron que implementar una política absurda de que iban a entrar por día y por la primera letra de tu apellido. Y la otra, cuando abren los centros comerciales, hay una plaza que se llama Plaza Delta. Bueno, eran unas colas tremendas para entrar. O sea, amigo, ni modo, si este gobierno ya no pudo, pues lo que tenemos que hacer como sociedad un poquito civilizada es me protejo y te protejo, porque todo indica, no sé cuánto dure esto, porque ya ves que López-Gatell
quién sabe en qué pico de la pandemia vamos, pero a 145 días ya nos Antier, adelantó. antier develaron la placa de las 100 representaciones del pico más alto. Bueno, es exitosísima esta pandemia, realmente va para largo porque López-Gatell dice que esto va para abril. Yo no quiero saber, amigo, la verdad, con la psicosis que traemos muchos, ya se viene la temporada de gripes. En cuanto empiezo a sentir un catarro, una tos, un dolor de garganta, bueno, eso no me lo quiero imaginar. No, no. Y este gobierno, por todo lo que le quieras, ha modificado los índices, las gráficas, para tratar de disimular u ocultar la realidad que tristemente estamos viviendo los mexicanos. Imagínate, amigos, si están maquilladas y disimuladas, y así estamos en el tercer lugar de países más con mayor muertes, porque rebasamos hace 10 días a España y a Italia. Y a Francia también, ya O casi sea, estamos ya. ¿cómo es posible o sea, imagínate el número real, cómo están las cosas? Y ya para terminar, amigo, porque nos como el tiempo nuevamente, ¿Sí? lo que decías y en esta parte donde está la responsabilidad, sí es cierto que mucha gente ha tenido que salir y que tuvo que no obedecer el confinamiento y la cuarentena porque gracias a que no hubo un apoyo responsable del gobierno para cuidar que la gente no saliera y tuviera todo esto que él juraba y decía, porque además lo dijo, no les va a faltar de comer, no van a tener ninguna carencia y la gente tuvo que salir a trabajar porque nunca recibió nada para que se pudiera quedar en su casa sin comida. Pues ellos tenían que salir y por supuesto salir hizo que aumentaran los contagios. Pero ahí entonces, puesto que el gobierno dijo que no había necesidad de la protección y del cuidado, esta gente que salía empezó a salir sin cubrebocas y sin protección y fue lo que disparó la pandemia. Definitivamente, yo con esto quiero concluir, quiero que se entienda que la responsabilidad, primero, de que haya un aumento de los contagios exponencial, terrible, y que haya sobrepasado las estimaciones que teníamos, fue por una mala implementación y una mala decisión del gobierno encabezado, por supuesto, por López Obrador, pero secundado primero por la Secretaría de Salud de este señor que yo siempre le decía, bueno, ¿y por qué no sale quién es? ¿No tenemos secretario de salud o qué? Sí, sí, sí. Pero pues por supuesto también de López-Gatell, pero son corresponsables todos los secretarios que secundaron y promovieron todo lo que decía el señor presidente con respecto a esta pandemia y que minimizaron los problemas que tenía. Y ante esto, déjame decirte que Claudia Sheinbaum no es santo de mi devoción, pero ella se desmarcó de López Obrador en este Sí, tema a muy buen tiempo sí. y empezó a mover y a decir que las cosas estaban mal y a tratar de arreglar y solucionar las cosas. Y ha sido la que más pantalones ha tenido para poder enfrentar y saber, porque sabe la gravedad de la problemática y sabe el problema que le está a punto de estallar, porque hoy que estamos en esta línea de los 35,000 fallecidos, no hemos visto la peor parte. No, Estamos empezando a ver el repunte de los contagios a partir de que inició esta nueva normalidad. Y desgraciadamente esta 4T va a cargar sobre sus espaldas esta cantidad de fallecidos que hemos perdido en nuestro país por malas decisiones y una muy mala implementación de políticas y porque a pesar de que lo dijeron, han demostrado hoy que no es cierto, nunca estuvieron preparados y hoy no están todavía preparados para ello. Y con esto pues me... yo para terminar, amigo, quisiera eh, comentarte que los países con mayor éxito, independientemente de la calidad, de la cantidad de personas que fueron, utilizaron tres cosas fundamentales. Es diagnóstico masivos, pruebas masivas, detección y rastreo de casos y contagios,
aislamiento de esas mismas y uno muy sencillo, amigo, el uso de cubrebocas. Nuestro presidente tardó en utilizar cubrebocas 143 días en la visita a Trump. Lo obligaron. ¿Pero solo en el avión, amigo? Sí, solamente. Llegó aquí y se lo quitó. ¿A qué quiero llegar? El domingo pasado, cuando estábamos haciendo el programa, fue la primera vez, el sábado en la noche, fue la primera vez que Hugo López-Gatell, después de 145 días, utilizó el cubrebocas. ¿Cuál es el mensaje que quiero terminar? Es, nuestro gobierno debe de hacerse cargo y debe de darse cuenta que los mensajes que mandan ellos son poderosos. A 143 días y a 145 días es muy importante que utilicen el cubrebocas. Pero ¿qué hubiera? Esa palabra me choca, el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si desde un inicio, cuando habían 50 casos detectados en México, se hubieran hecho pruebas masivas, seguimiento y rastreo y confinamiento de los casos confirmados, y desde el primer día nos hubieran no obligado, nos hubieran indicado la importancia de usar cubreboca? Esto, creo, amigo, nos va a dar para otros programas, lo cual lamento mucho hablar de esto, sí, pero creo que esto todavía tiene muchísimas aristas y creo que al final, como en los exámenes, tú sabrás, amigo, aunque te choreen un alumno y aunque te diga, el que sabe lo refleja y saca notas aprobatorias. El que te hace un examen de 10 hojas y te llena de choros, lo vas a reprobar porque sabe que no estaba preparado para ese examen. Sí. México, por desgracia, este examen lo estamos reprobando y lo peor de todo es que no le estamos copiando al compañero de al lado. Bueno, olvídate, el compañero de al lado de Estados Unidos. No le estamos copiando al compañero inteligente que sacó notas aprobatorias. No lo estamos haciendo, amigo. Y pues por desgracia, con esto me despido, no sin antes desearte a ti, amigo, que te encuentres muy bien, a todos los que nos acompañan, que se encuentren bien de salud y rodeados de seres queridos, y agradecer que nos acompañan en este ejercicio de democracia, que es una charla entre amigos, pero antes que eso somos ciudadanos que vivimos en el México día a día. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, ¿no? Hay que usar cubrebocas. Ay, amigo. Para trabajarlo. Tú no lo tienes, pero bueno. Oye, no lo tienes a la mano, pero qué buen mensaje. Ya me despido. Antes de ponerme el cubrebocas, nada más quiero decirte, hoy van 27 días de que Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman no nos han explicado de dónde sacaron sus casas. Y 22 de que el señor no nos ha explicado el origen de su título falso de doctorado. Bueno, es de la Universidad de Santo Domingo. Vamos pues, nada más que sea eso. Bueno, yo digo la Universidad de Santo Domingo, para los que muchos que no conocen, en la Ciudad de México hay una plaza que es nombrada Santo Domingo, hermosa, muy bonita, patrimonio de la nación, pero por desgracia es muy famosa porque en toda la República van ahí a que se generen documentos apócrifos. Entonces, de esa universidad es egresado el doctor Ackerman. Así es, querido amigo. Bueno, ahora sí. Cúbranse y protéjanse. Un fuerte abrazo, amigo, que estés muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.